Hola, soy Damián Trejos, docente del Departamento de Economía y Administración. Esto es La Píldora Económica. En días anteriores se presentaron unas reflexiones sobre la fallida reforma tributaria. Hoy, cerca de 20 días después de la primer convocatoria a marchas, presentamos los distintos escenarios que se viven en el país. Nos acompañan en la píldora del día de hoy 4 estudiantes del programa de Administración Financiera de la Universidad de Caldas, que hablarán sobre, primero, todo lo relacionado con el retiro de la reforma, la salida de Carrasquilla, la llegada del nuevo ministro y las propuestas de reforma. Segundo, informes de derechos humanos, de Defensoría del Pueblo sobre las movilizaciones. Tercero, las reformas que están en la mesa de discusión. Y cuarto, una posición internacional frente a lo que se vive en Colombia. Escuchemos. Hola, mi nombre es Camila, estudiante de Administración Financiera. El pasado 5 de mayo se retiró la reforma tributaria, o como la llamó el presidente Iván Duque, la propuesta de ley solidaria sostenible. Este hecho se oficializó 3 días después de que Duque solicitara al Congreso que fuera retirada de la agenda legislativa y no se diera trámite a la misma. Este acontecimiento dio paso a que Alberto Carrasquilla, un día después de la solicitud de retiro de la reforma, presentara su carta de renuncia como ministro de Hacienda, pues con su propuesta fue generador de sinsabores entre los congresistas, los colombianos y el sector productivo. Ante su evidente salida solo pudo argumentar: mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios. Su reemplazo no tardó en llegar y al cargo de ministro de Hacienda aterriza José Manuel Restrepo, quien tiene como objetivo la elaboración de una nueva reforma tributaria, la cual deberá cumplir con los temas mencionados por el presidente Duque, como lo fueron: prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar los impuestos a dividendos de manera transitoria y crear una sobretasa de renta a personas de mayores impuestos, contribuyendo así a los más vulnerables, pero sobre todo, sin hacer incrementos para bienes y servicios a través del IVA, no afectar el impuesto de renta a personas naturales y sin pretender cambiar las reglas existentes. Sin embargo, en el documento presentado por ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, algunas de las medidas son: implementar el impuesto del 10% a las pensiones que superan los 6 millones de pesos mensuales, no ampliar la base de tributación a más personas naturales, limitar el valor de la renta exenta de personas de más altos ingresos al 25%. Esto para los declarantes de ingresos altos, es decir, que en sus ingresos anuales sean iguales o superiores a los 100 millones de pesos. Finalmente, nos encontramos con un país inconforme, ya que el Estado debe buscar diferentes maneras de obtener recursos que no deben salir siempre del bolsillo del colombiano, pues con la reforma se marcaría un incremento de los bienes y servicios básicos para subsistir, aumento de la inflación y una notable desigualdad entre los estratos socioeconómicos. Como consecuencia, se evidencia a un pueblo insatisfecho, mismo que manifestó no cesará sus marchas hasta ser escuchados. Hola, soy Daniela Garzón, estudiante del programa de Administración Financiera. Tras pasar 13 días de movilizaciones en Colombia, el Instituto de Estudios para la Paz, INDEPAZ, informó que han muerto 47 personas. La principal responsabilidad sobre las muertes recae sobre las espadas agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT e integrantes del Ejército, con 39 casos letales que involucran a sus integrantes. La ONG Temblores ha reportado 963 detenciones arbitrarias y 12 casos de violencia sexual. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha reportado 26 muertos, 25 civiles y un policía, y al menos 548 personas desaparecidas. Asimismo, ha cifrado en 405 los heridos, entre ellos 364 manifestantes y 41 agentes. Sin embargo, esos números son parciales para las organizaciones no gubernamentales que monitorean lo que ocurre en las principales ciudades del país. También se añadió la relevancia que ha tenido los teléfonos celulares para documentar los casos de violencia y relatos paralelos al de las autoridades. Cali ha sido el epicentro de los enfrentamientos entre indígenas de la Minga, civiles y la policía. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró que los ataques hacia los indígenas fueron por parte de civiles armados aún en presencia cercana a la policía. Guevara declaró como inaceptable los hechos ocurridos y que
que los llamados a las autoridades para prevenir la violencia no fueran acatados. Además, rechazó que las versiones oficiales de los acontecimientos, incluso el comunicado de prensa emitido por la Policía Nacional, solamente responsabilizaran de los hechos a la minga indígena. Según la versión del Consejo Regional de Indígena del Cauca, expresada en un comunicado público, una caravana de indígenas fue atacada en la tarde del pasado domingo por policías y civiles armados en conjunto, en hechos en los que al menos 9 indígenas resultaron heridos con armas de fuego, 3 de los cuales tienen lesiones graves. Finalmente, la Defensoría del Pueblo asegura tener evidencia de presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados contra la caravana de indígenas en Cali. Las diferentes entidades mencionadas anteriormente se han pronunciado haciendo un llamado al presidente Iván Duque que cese la represión, la estigmatización de la protesta y para que garantice que los civiles, pueblos indígenas y afrodescendientes que acompañan el paro nacional cuenten con todas las garantías y protección de sus derechos humanos. Hola a todos, soy Daniel García, estudiante del programa de Administración Financiera de la Universidad de Caldas. Luego de un fallido intento por plantear una nueva reforma tributaria, en Colombia aún no acaba la zozobra para la población. Sobre la mesa están aún pendientes varios temas, entre ellos la idea de una nueva reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, entre la cual contiene algunos ítems como regionalizar el sistema de salud, donde el Ministerio de Salud pretende que cada región tenga su sistema de salud local, permitiendo una mejor interacción con sus habitantes, con beneficios en los principios de equidad, calidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad. También, bajo esta nueva reforma a la salud, las EPS serían las encargadas en responder por los riesgos individuales, las ARL se ocuparían de los riesgos laborales y las IPS tendrían a su cargo promocionar, prevenir, diagnosticar las enfermedades y de atender su tratamiento. Se plasmaría en la práctica la estrategia APS, que es la atención integral primaria en la salud, donde cada persona que vive en ciudades deberán estar adscritas ante un prestador primario quien asignaría un médico especialista en salud familiar y comunitaria. Acerca de un posible cambio para proponer una reforma pensional, lo que está sobre la mesa es la decisión de si se aumenta la edad de pensión debido al aumento en la expectativa de vida. Sin embargo, el presidente se ha mostrado en contra de aumentar los años para que las personas se puedan pensionar. Otro tema en cuestión es si se aumentaran los porcentajes de cotización a la pensión, cuyo fin sería mejorar el ahorro. Adicional a ello, se deberá tomar la decisión de si Colpensiones seguirá funcionando o si se optará por un régimen de ahorro individual. Centrándonos en otro ámbito, en este caso sería el ámbito laboral, se está trabajando en algunas propuestas que permitan aumentar la formalidad laboral, es decir, que la informalidad en el país disminuya y hayan más personas que por su trabajo formal estén cotizando al sistema pensional. Una de las propuestas que más ha generado polémica fue la propuesta realizada por la ex ministra de Trabajo Alicia Arango, la cual proponía la opción de cotizar por horas, y se habla más adicional de una propuesta planteada por el Centro Democrático de reducir la jornada laboral a 40 horas, siendo rechazada por el gremio empresarial, aduciendo disminución de la productividad. Hola, soy Julián Peláez, estudiante del programa de Administración Financiera. Los principales diarios del mundo han puesto bajo la mira al país cafetero a causa de las grandes manifestaciones que vienen sucediendo durante los últimos días. Para la BBC de Londres, Colombia vive actualmente una de las crisis históricas más grandes, teniendo presente que después de una ola de violencia en los años 80, se creó la Constitución del 91 y en 1948, cuando sucedió la muerte de Gaitán, vino el famoso Bogotazo y la creación de las guerrillas y grupos armados. Ahora vive una de las crisis, con paros en diferentes sectores, donde participa la clase media del país, los taxistas, los camioneros, trabajadores de la salud y grupos minoristas, quienes alzan su voz de protesta contra el gobierno de Iván Duque. The Guardian, un diario que se declara independiente, enmarca lo que vive hoy Colombia, desde una perspectiva más individual, de manera que contextualiza cómo es el diario vivir de personas como una auxiliar de enfermería del barrio Siloé, un barrio popular de Cali, quien ha vivido de cerca el virus del COVID y ha tenido que verlo inclusive en los ojos de la madre que la sostuvo en sus brazos.
o de vecinos, a los que recuerda con mucho cariño y que ya no están. Es donde la gente deja de temer al virus y ya le teme al gobierno que reprime y no ayuda a salir de las crisis que pasan día a día. Otras personas como Reyes enmarca que vivir con gases y químicos ya no es motivo de temor, donde se había prometido el no uso de glifosato y donde el actual gobierno activa esta mala praxis para combatir el narcotráfico, que ha tenido un aumento desmedido, y otras personas como Dixon, que ya enmarca estos hechos en una Latinoamérica desigual y con crisis económica. El periódico estadounidense The New York Times hace un diario a la protesta colombiana, en el cual devela acontecimientos por los cuales las personas salen a las calles. Todo comienza, según el diario, desde 2018, cuando el presidente Duque inicia su mandato, con el lema de prosperidad, disminución de impuestos, más empleos y mejor estabilidad. Pero a un año de terminar su periodo, la realidad es muy distinta a la que los colombianos guardaban ilusión. El Vaticano, a través de su cuenta Vatican News, expresa su solidaridad con Colombia y hace un llamado al diálogo y a la reconciliación entre el gobierno y manifestantes, pero también reconoce el descontento de la clase obrera del país y sugiere que deben haber cambios estructurales para que los colombianos sientan que el gobierno suple sus necesidades básicas y abre caminos de oportunidades. El gobierno de Iván Duque ha sido uno de los más cuestionados y señalados por la prensa internacional, y cada vez ataca sin prejuicio alguno. Para el Washington Post ya se reconocía que Duque Márquez no tenía un buen historial político o una carrera que lo respaldara para que se tuviera fe en el mandatario, pero los hechos continúan a tal punto que la fuerza política tradicional da la espalda y no da el brazo a torcer para iniciar los diálogos con el actual presidente. Ha sido cuestionado por su manera de ejercer presión a las manifestaciones sociales. La forma de persuadir la población se evidencia que es con una táctica violenta, donde no ha traído el orden público sino más vejámenes, hechos vandálicos y una impotencia que hace sentir al pueblo colombiano reprimido por el autoritarismo. El periodista Sinar Alvarado, en el diario La Libertad, ha sido muy duro en sus críticas contra el presidente de Colombia, Iván Duque, donde se lanza un mensaje directo. Los colombianos no quieren ser tratados como espectadores. Presidente Duque, salga del estudio. Es de mencionar que desde el inicio de la pandemia el mandatario realiza sus alocuciones en un programa en vivo transmitido a las 6 p.m. hora de Colombia, donde informa del estado actual de pandemia y una rendición de cuentas constante sobre la gestión gubernamental, pero para los colombianos, enfatiza Alvarado, no es suficiente y solo hace alejar de la realidad que vive el país, donde se tiene un aumento en cifras de desempleo y una cifra que prende las alarmas, el nivel de pobreza que pasa del 35,7% al 42,3%. Es entonces que el mandatario colombiano se enfrenta a un espaldarazo que lo puede poner en aprietos, porque debe ser muy cuidadoso al proponer una nueva reforma tributaria que permita tener un poco más de los 23 millones que lo tienen en jaque, con un vacío fiscal y una deuda que sigue creciendo con los años, por lo que debe decidir si seguir teniendo extensiones tributarias a las grandes empresas, continuar sin leyes fuertes sobre las evasiones fiscales y leyes anticorrupción que no permita más estos hechos antiéticos, o si en definitiva atacar la clase media del país para seguir con su plan de gobierno de solidaridad sostenible. El país está dividido, polarizado, y durante los últimos días se han escuchado términos como revolución molecular disipada y dilema de Schelling, que de ser ciertos llevarán a una militarización del país. No se puede descartar un tercer término, que es conmoción interior, una alternativa constitucional que tiene el presidente para responder a la crisis social, política y económica que vive el país. Gracias por escuchar La Píldora Económica.